Bienvenidos, esto es Lee Scribe, episodio 3. Soy Vanessa B. Bastidas y antes de entrar al tema de hoy, quiero decirte algo rápido. En los 2 primeros episodios hablamos de fracaso y del principio de creación. Si los escuchaste, ya tienes una base. Si llegaste hoy por primera vez, no te preocupes. Este episodio funciona solo, pero te voy a decir algo. Vale la pena volver al principio. No porque lo que viene dependa de lo anterior, sino porque todo forma parte de una misma conversación. Y esa conversación tiene una dirección. La dirección es esta: entender cómo funciona el proceso de crear tu realidad. Y para eso, primero tienes que entender desde dónde estás creando ahora mismo. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los 3 arquetipos. Quiero que pienses en alguien que conoces. Puede ser una persona cercana, puede ser alguien que admires desde lejos, puede ser incluso alguien que no te cae bien y que desde afuera parece tenerlo todo resuelto. Trabajo estable, familias, logros visibles, la imagen pública ordenada, todo en su lugar. Y sin embargo, algo en esa persona no encaja. Un cansancio que no tiene nombre, una distancia que no se explica, una sensación de que detrás de todo lo que muestra hay algo que no se toca, algo que no se nombra, algo que hace muchísimo tiempo dejó de mirarse. ¿La tienes? Ahora te pregunto algo diferente. ¿Y si esa persona fueses tú? No necesariamente en los logros ni en la imagen, sino en eso otro, en el patrón de fondo, en la forma silenciosa en que llevas años respondiendo al mundo sin haberte preguntado si esa respuesta todavía te sirve. Todos tenemos un patrón, un modo de funcionar que se instaló en algún momento de la vida, casi siempre temprano, y que desde entonces, ahora en piloto automático, lo usamos para protegernos, para sobrevivir, para encajar. Y el problema no es que lo hayamos desarrollado, el problema es que lo seguimos usando incluso cuando ya no necesitamos protección, incluso cuando ya podríamos funcionar de manera diferente. En el método CREA, a esos patrones los llamo arquetipos, y hay 3. Hoy te los presento. Antes de entrar a cada uno, quiero decirte algo que me parece fundamental y que repito siempre que presento los arquetipos. Esto no es para etiquetarte. No te voy a decir que eres evasión para siempre o que eres máscara como si fuera una cadena. Los arquetipos no son identidades, son patrones y los patrones se pueden transformar. De hecho, ese es exactamente el trabajo que propone el método. Lo que sí quiero es que al final de este episodio puedas hacer algo muy concreto. Ubicarte, saber en qué parte del mapa estás parada, porque no puedes trazar una ruta si no sabes desde dónde vas a salir. Como dice el manual del creador, lo primero no es elegir el destino, lo primero es marcar dónde estás parado. Los arquetipos son 3, la evasión, la máscara y el sometimiento. Cada uno tiene una forma de funcionar, cada uno crea un tipo distinto de realidad bloqueada y cada uno tiene un punto de entrada diferente al proceso de transformación. Vamos a ver uno por uno. La evasión. La evasión es el patrón en el que huyes de lo que no puedes sostener. Ahora bien, la huida no siempre es física. No siempre significa levantarte e irte. La huida es la evasión y puede ser muy sutil. Puede ser abrir el celular cada vez que aparece una emoción incómoda. Puede llenarte de trabajo para no pensar. Puede ser dormir de más los fines de semana. Puede ser buscar una relación que te distraiga de lo que realmente tendrías que estar mirando. La persona que vive desde la evasión siente que la vida le pasa por encima. Las obligaciones se acumulan, las deudas de dinero, de tiempo, de promesas, crecen sin que sepas bien cómo frenarlas. Y cuando el mecanismo de distracción no está disponible, hay un vacío difícil de nombrar. El síntoma más claro de la evasión es el pensamiento repetido: ya no puedo más.
¿Y qué estás creando sin saberlo? Una realidad de fuga permanente. Porque cada vez que evades, le estás diciendo al universo, no quiero estar aquí. Y el universo, que no juzga, que simplemente responde a lo que emites, te trae más circunstancias de las que vas a querer escapar. Más conflictos sin resolver, más cosas acumuladas, más relaciones que no quieres porque te dan algo en qué concentrarte. El círculo se cierra solo y se vuelve más denso con el tiempo. La transformación de la evasión está en la conciencia. No se le pide al evasivo que resuelva todo de golpe. Se le pide que pare el tiempo suficiente para mirar. Que esté presente, aunque sea unos minutos, frente a lo que ha estado evitando. Este acto de mirar, solo mirar sin resolver todavía, ya es el inicio del cambio. Evasión se transforma en enfoque. En mi novela Si no fuera por ti, uno de los 3 personajes principales se llama Ernesto. Ernesto es gerente, tiene la vida que muchos quisieran tener: cargo, posición, estabilidad. Desde afuera todo parece en orden. Pero Ernesto lleva meses sin dormir bien. Lleva años cargando el duelo de su hermano Marcos sin haberlo procesado de verdad. Nunca paró para hacerlo. Siempre hubo algo más urgente. Siempre hubo trabajo, reuniones, responsabilidades. Siempre hubo una razón para no quedarse quieto con ese dolor. ¿Eso es evasión? Sí, pero no la evasión ruidosa, visible, caótica. Es la evasión elegante, la que usa la productividad y el rendimiento como mecanismo de distracción. La que desde afuera luce como fortaleza y por dentro es un total agotamiento. Y Ernesto llega a un punto de quiebre, un momento donde ya no puede seguir corriendo, donde el mecanismo deja de funcionar. Y ese momento, doloroso, desestabilizador, es el que abre la posibilidad de algo diferente. En el libro yo lo llamo el evento oscuro, la crisis que interrumpe el piloto automático. Y aunque en el momento se siente como lo peor que podría pasarle, es en realidad la primera grieta real por donde entra la luz. Di algo de Ernesto que suena familiar. Y es que no lo ignores. A veces la vida que parece más funcional es la que más necesita detenerse. El segundo arquetipo es la máscara. Si la evasión huye, la máscara performa. No se va, no se desconecta. Al contrario, está muy presente. Pero está presente siendo una versión de sí misma que construyó para ser adaptada, no una versión que es real. La máscara aparenta, construye y sostiene una imagen pública que puede ser muy diferente de su realidad privada y gasta enormes cantidades de energía en que esa diferencia no se note. ¿Cómo se siente vivir desde la máscara? Funcionas por fuera, hasta funcionas bien. Tienes resultados, posición, reputación, pero adentro hay un ruido constante que dice así: ¿qué van a pensar? Estoy a la altura, se nota que no soy lo que parezco. Entonces comienzas a dormir mal, te despiertas a horas raras con la cabeza ya andando, repasando conversaciones, decisiones, cosas que tienes que controlar mañana. Sientes que te respetan por algo que no eres, que si te mostraras como realmente eres, te perderían. El síntoma más característico de la máscara es la distinción entre quién eres en privado y quién muestras en público. Cuando esa distancia es grande, el cuerpo lo paga. Insomnio, ansiedad, irritabilidad, sensación permanente de que nadie te conoce de verdad. ¿Qué estás creando aquí sin saberlo? Una realidad de impostura. Cada vez que actúas desde la máscara, le dices al universo: no soy suficiente como soy. Y el universo que trae más situaciones donde tienes que seguir demostrando, más cargos donde la imagen pesa más que el ser, más vínculos donde no puedes bajar la guardia. El reconocimiento llega, pero llega para la máscara, no para ti. Y eso en el fondo confirma el miedo original, que sin la actuación nadie se quedaría. La transformación de la máscara está en la revisión, en el proceso de auditar qué estás sosteniendo por miedo y qué sostendrías si no tuvieras nada que demostrar. La máscara se transforma en autenticidad.
Tengo un cuento que se llama Donde habita la inocencia. La protagonista es Doris, una mujer con síndrome de Down. Doris vive en un mundo que constantemente le dice que no es suficiente, que es diferente, que ocupa un lugar menor. Y sin embargo, Doris no lleva máscara, no puede llevarla, o quizás simplemente no la necesita. Hay en ella una autenticidad radical que la mayoría de las personas con todas sus capacidades no lo logra. Doris se muestra como es, sin filtro, sin actuación, sin calcular cómo va a ser recibida. Y esa forma de estar en el mundo, que para el entorno puede ser ingenuidad, es en realidad una forma de fuerza. Cuando escribí ese cuento, pensé en cuánta energía gastamos los que funcionamos bien, supuestamente, en construir versiones de nosotros mismos para el consumo externo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pesa? Y como hay personas que, sí, con los recursos que nosotros tenemos, viven con una ligereza que nosotros hemos perdido en algún punto del camino. La inocencia de Doris no es debilidad, es la ausencia de máscara, y esa ausencia tiene un nombre, es fuerza divina. Si en algún momento de este episodio algo en ti dijo, esto me suena. Cuando hablé de la máscara, hazme caso, presta atención. No para castigarte, sino para empezar a observar. El tercer arquetipo es el sometimiento. El sometimiento no huye ni performa, se queda, se aguanta, se anula. La persona que vive desde el sometimiento ha aprendido que sus necesidades van en último lugar, que cuidar a los demás es su función, que poner límites es egoísmo, que pedir es una carga y que la forma de ser amada o de no ser abandonada es mantenerse pequeña, maleable, disponible. ¿Cómo se siente vivir así? Cansada, siempre cansada, con la sensación de que das y no alcanza, que te necesitan para todo, pero cuando tú necesitas no hay nadie disponible, que trabajas más que el resto y que de alguna manera siempre quedas en segundo plano. El síntoma más claro del sometimiento es la frase de "yo puedo sola", dicha con orgullo, pero que en el fondo esconde algo mucho más oscuro, la convicción de que no hay nadie en que puedas apoyarte, que si no lo haces tú, no lo hace nadie. ¿Qué estás creando aquí sin saberlo? Una realidad de anulación. Cada vez que te sometes, que dices que sí cuando querías decir que no, que cedes cuando tenías razón, que te achicas para que el otro quepa, le dices al universo, yo no importo. Y el universo te trae más circunstancias que confirman eso. Más personas que toman sin dar, más situaciones donde tu límite se cruza sin consecuencia. El patrón se autoalimenta con exacta precisión. La transformación del sometimiento está en la acción, en el movimiento concreto hacia el límite que todavía no te has puesto, en la declaración de que tú también importas. El sometimiento se transforma en soberanía. Quiero hacer una pausa aquí porque esto es importante. Cuando la gente escucha hablar de arquetipos, lo primero que suele pasar es que se reconocen, quizás uno, quizás en dos. Y lo segundo que suele pasar es que se preguntan, ¿y eso significa que yo soy así para siempre? La respuesta es no. La repito, no eres así para siempre. El arquetipo no es tu identidad, es un patrón que activaste en respuesta a circunstancias específicas de tu vida. Y porque lo activaste una vez, lo puedes transformar ahora. También es importante entender que todas las personas tienen los 3 arquetipos en alguna porción. Lo que cambia es cuál es más activo en este punto de tu vida. Y ese, el dominante, hoy es el punto de entrada al trabajo. Una persona puede ser evasión a los 20, máscara a los 35 y sometimiento a los 50. No porque cambie de personalidad, sino porque hay diferentes etapas y circunstancias que activan diferentes patrones. Una crisis de pareja puede activar la máscara en alguien que antes operaba desde la evasión. Un cambio de trabajo puede activar el sometimiento en alguien que siempre había funcionado desde la máscara. El dominante es el de hoy, no el de toda la vida.
algo más que quiero decir y que me parece de las cosas más importantes del método CREA. El arquetipo no apareció para hacerte daño, apareció para protegerte. En algún momento fue la respuesta más inteligente que tenías disponible frente a lo que estabas viviendo. El niño que aprendió a huir para no sentir un dolor insoportable estaba sobreviviendo de la única manera que sabía. El adolescente que aprendió a poner una máscara para encajar estaba respondiendo con lo que tenía. La persona que aprendió a anularse para mantener la paz en casa estaba haciendo lo que podía. El problema no es lo que hiciste. El problema es que sigues haciéndolo aunque ya no lo necesitas. Y el método trabaja exactamente ahí, no para castigarte por el patrón, en ayudar a reconocerlo, revisarlo y transformarlo. Quiero cerrar con algo que pienso cada vez que hablo de los arquetipos. Hay una grieta entre quién eres y quién podría ser. Todos la tenemos. La diferencia entre las personas que creen y las que no es si tienen esa grieta, todos la tienen, sino si se la miran de frente o la tapan con cualquier cosa que tengan a la mano. La evasión la tapa con distracción, la máscara la tapa con rendimiento y el sometimiento la tapa con entrega. Los tres mecanismos funcionan durante un tiempo y funcionan muy bien. Pero llega un momento, y casi siempre llega de una forma u otra, en que el mecanismo deja de alcanzar, en que la grieta es demasiado grande para seguir cubriéndola. Ese momento es en el que mi trabajo llamo el evento oscuro. Y aunque desde adentro se sienta como una ruptura, como fracaso, como lo peor que podría pasarte, es en realidad el inicio de algo que todavía no puedes ver. Porque la grieta que no puede taparse más es la grieta por la que finalmente puede entrar la luz. Así que hoy te reconociste en alguno de los arquetipos. Si algo de lo que escuchaste aquí o si algo te incomodó de alguna manera que no puedes del todo explicar, no lo ignores. Esa incomodidad es información. Es tu sistema diciéndote que hay algo ahí que vale la pena mirar. No tienes que resolverlo hoy. No tienes que entender todo de golpe, solo tienes que empezar a mirarlo. Eso ya es creación consciente. Eso ya es el inicio del método. Eso ya es suficiente para hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y si este episodio movió algo en ti, compártelo con alguien que también lo necesita escuchar. Esto fue Lee Scribe. Yo soy Vanessa B. Bastidas y recuerda, la vida que deseas ya existe, solo tienes que aprender a crearla. Hasta el próximo episodio.